Pues hoy nos vamos a centrar precisamente en la batalla de las Ardenas, que al final del programa pues haré un pequeño anuncio para quien le pueda interesar, pero nos vamos a centrar en la batalla de las Ardenas, que no la había tocado así en el canal de forma tan directa como vamos a hacer ahora. Y bueno, y lo primero que me gusta hacer, pues antes de hablar del tema, es ponernos en situación, ¿no? Entonces, Ujú. pues si te parece, puedes hacer un análisis de lo que a tu modo de ver fue pues esa fase en la que los alemanes ya se retiran de Normandía y se vuelve a consolidar pues un nuevo frente en el frente occidental, que precisamente ya va a ser durante esos primeros días, ¿no? Y por eso lo digo, ya va a ser a mediados de septiembre cuando ese nuevo frente, perdón, se está configurando, cuando ya Hitler ya desde su cuartel en Prusia Oriental dice hay que atacar aquí en las Ardenas, ¿no? Y por eso Sí, pues es tan importante. sí, 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 bueno, lo que has dicho, o sea, en teoría el ejército alemán en el oeste es destruido en Normandía, destruido en la bolsa de Falaise. Luego Model, que ha sustituido a Kluge como comandante en jefe del oeste, Kluge luego se quita la vida, ¿no? Acusado de haber participado en el complot contra Hitler, que es un elemento muy importante dentro de la historia esta. Em, Model ordena la retirada de la bolsa de Falaise con los restos. Prácticamente el ejército alemán pierde todo el equipo pesado en la bolsa de Falaise, se retira al otro lado del Sena, luego se retira hacia la frontera alemana, digamos que está marcada, por decirlo así, por el Rin, más o menos, ¿no? Por el Rin, hacia la línea Sigfrido. Los aliados inician una persecución veloz, en algunos sitios incluso el segundo ejército británico bate la marca de velocidad de Guderian en 1940, y entonces, por una ley de la guerra, realmente es una ley de la guerra, que un ejército hipermecanizado como el aliado, como puede ser el aliado, cuando lleva 200 y pico de kilómetros de avance, se detiene no solo por la escasez de combustible, sino también porque tiene que reorganizarse de alguna manera, pues los aliados, digamos, frenan, para entendernos, ¿no? Y entonces cuando se produce lo que todo el mundo más o menos conoce, que es la crisis de abastecimiento de combustible, de la que se han escrito muchísimas cosas, ¿no? Sobre que esto genera pues una rivalidad entre norteamericanos y británicos, que está personificada pues no entre Patton y Montgomery, sino entre Bradley y Montgomery, ¿no? Como los grandes bloques de maniobra de Eisenhower, ¿no? Que es el comandante supremo aliado. O sea, los aliados llegan a la frontera y entonces Montgomery propone un ataque en el flanco izquierdo a través de abrir, digamos, un gran corredor en Holanda, apuntando a Arnhem, y luego establecer una cabeza de puente en la orilla oriental del Rin, en la zona al otro lado, digamos, de Arnhem, y utilizar esa cabeza de puente para atacar el corazón de Alemania, o bien dirigirse hacia Berlín y llegar antes de que los soviéticos, o envolver la gran zona industrial del Ruhr, que se supone que es el centro neurálgico todavía de la producción industrial alemana, ¿no? Con lo cual acabas de un zarpazo con, con Alemania, con la resistencia alemana. Este ataque, como todo el mundo sabe, que es la operación Market Garden, solo tiene, según Montgomery, un 90% de éxito. Según otros, ¿cuándo lo van a ahorcar a este tío de una vez? ¿No? Yo creo que tiene un 80% de éxito, pero sí que es cierto que, digamos, no sale bien la operación. Digamos, lo que sea la concepción estratégica de la operación no, no va a salir bien. Una de las dificultades a la que se enfrenta Montgomery, y que también, de hecho, él aprovecha, es que no han podido despejar el estuario del Escalda, donde está Amberes, que era la zona, el mayor puerto de Europa, y desde el que los aliados pensaban desembarcar sus vituallas para la campaña en el oeste, ¿no? Por fortuna para los aliados, o sea, este puerto de Amberes no va a estar desbloqueado hasta principios de diciembre. No va a empezar a funcionar hasta principios de diciembre, porque los alemanes le disputan la orilla norte del Escalda, ¿no? Porque los británicos han cometido un error y les han dejado escapar y ocupar la orilla norte. Por lo tanto, el puerto es inservible hasta el comienzo de diciembre, no van a empezar a entrar mercantes. Por suerte para los aliados han ocupado otro puerto en el sur, que es Marsella,
con la Operación Dragón. La Operación Dragón ha servido básicamente para eso, ¿no? Porque es que si no, las operaciones de este ejército, que es hipermecanizado, que no tiene un solo peatón, el ejército aliado, no hubieran podido llevarse a cabo bajo ninguna circunstancia. O sea, una división americana, una división blindada americana, consume cerca de 330.000 litros de gasolina diarios en campaña. O sea, imaginaros, ¿no? Entonces, la mayor parte del habituallamiento en petróleo llega desde Cherburgo, que también ha sido devastado, y si no, desde las playas, a través de oleoductos, etcétera, etcétera. Pero vamos, el consumo de un ejército así es inimaginable, ¿no? O sea, ya empieza a ser un ejército, digamos, casi post-1945, por decirlo así, ¿no? Sí, Entonces, hay tres. Después del fracaso de Market Garden, llega el otoño, llega el barro, llega la lluvia, llega la niebla, llega el mal tiempo. Los aliados pierden uno de sus factores esenciales para imponerse a los alemanes, para impedir la guerra móvil de los alemanes, que es la superioridad aérea completa que tienen sobre los alemanes, porque la Luftwaffe ha sido desgastada por las grandes batallas aéreas para la defensa de Alemania, ¿no? Y también los alemanes que no tienen combustible, que es otro factor esencial, ¿no? No tienen, por ejemplo, para entrenar a los pilotos a conciencia, etcétera, etcétera. Y en este momento es cuando Eisenhower, que le había hecho caso a Monty de un solo golpe, un solo golpe unificado, que era el suyo, ¿no? Por el norte, por Argeno, a través del Ruhr, a través del Rin, perdón, para desembocar en el Ruhr, vuelve a la estrategia de frente amplio. Es decir, vuelve a decir, tanteemos a los alemanes por las otras 3 puertas de acceso que quedan al corazón de Alemania, que son la zona de Aquisgrán, bosque de Urgan, ¿no? sí. Que es la zona, digamos, en la que es más fuerte, de hecho, el Westwall, la línea Sifrido, y algo más al sur, en la Lorena, a través de Metz, que es por donde quedaría el ejército de Patton, y luego una tercera que es como secundaria, que es a través de Belfort, ¿no? En Alsacia, que, bueno, es más secundaria y casi prácticamente no se tiene en cuenta porque habría que hacer un avance muy largo hacia el corazón de Alemania, ¿no? Porque es más bien la zona más cercana a Suiza. O sea que las dos puertas de acceso son la de Metz, que está Patton, y la de Aquisgrán, la de Aachen, ¿no? En alemán, Sí. que es la que está el primer ejército norteamericano de Hoche y un 9º ejército norteamericano que está desembarcando en Francia, que viene de Estados Unidos, con tropas más bisoñas y tal, que se va a situar al norte de Hoche, es decir, entre los británicos y Hoche, ¿no? Vienen las operaciones estas de, primero las de Aquisgrán y luego las del bosque de Jürgen, que van a ser pues un pequeño desastre para los norteamericanos, ¿no? Porque lo que digo, el mal tiempo, las posiciones defensivas alemanas, Model les plantea una defensiva muy bien construida. Los americanos, por ejemplo, en Aquisgrán se enredan en una batalla urbana que ellos no están acostumbrados a esto, porque la línea Sigfrido para ellos un problema no es verdaderamente, porque es una línea de posiciones con bloqueos y todo esto, pero que ha sido pensada como la línea Maginot, por decirlo así, ¿no? Es decir, es una línea defensiva pre-1940 y los proyectiles de alta velocidad de la artillería americana, pues con los bloqueos alemanes pues, nos hacen fosfatinas, ¿no? No tienen dificultad en eso. Lo que sí que tienen dificultad es que el mal tiempo anula su superioridad aérea. Model es un comandante fanático, digamos, y los alemanes pelean a la espalda de su país ya en una batalla desesperada. Y luego en el bosque de Jürgen, pues hay que subir unas pendientes, es un bosque, como dice, ¿no? Donde pierden, pues también no pueden utilizar los tanques, la artillería pesada no tiene tanto efecto. Y es curioso porque estas batallas, Bradley va a tardar 6 meses, es decir, hasta después de la batalla de las Ardenas, va a tardar 6 meses en avanzar 30 kilómetros. Es decir, toma un carácter como de batalla de la Primera Guerra Mundial. Una batalla de desgaste y además tiene una importancia crucial porque parte de las divisiones de Hoche que participan
en la batalla del bosque de Jürgen para reposar y descansar, porque han sido diezmadas, sobre todo la 28ª de Infantería, la 4ª División de Infantería también, las van a mover a un sector tranquilo, como es enfrente de las Ardenas, ¿no? Y tiene esta importancia, ¿no? Y luego lo que tú dices, de pronto Hitler, que le han metido la bomba, ¿no? En Sí. julio, el 20 de julio, está descansando en su casa, no se puede estar tranquilo ese hombre, está ahí maquinando, ¿no? Está maquinando. Y entonces el 25 de septiembre, durante una conferencia de situación, apunta en el mapa de situación, le dice a los allí reunidos, ¿no? Y callados y fascinados, les dice Amberes, ¿no? Tenemos que atacar Amberes. Esto viene, la decisión de Hitler procede de la debilidad que ha encontrado en los aliados al atacar en Aquisgrán y Jürgen, ¿no? Eso por un lado. La falta, él identifica como una falta de alternativas de Eisenhower este hecho, ¿no? Estos fiascos que han sufrido locales, más o menos locales, en la frontera, ¿no? Y luego tiene también la ofensiva tiene dos propósitos estratégicos. Uno, él cree que Estados Unidos es un país debilitado, debilitado por la judería internacional. Cree que está en manos de los judíos y que los judíos ejercen un papel debilitador dentro del ánimo de la sociedad norteamericana para luchar. Cuidado con esto, porque lo que digo, cuando digo que Hitler cree, cuando Hitler no queda muy claro. Hitler es una persona extremadamente reservada, a pesar de que hable durante horas, pero es una persona extremadamente reservada y no se sabe nunca si esto que dice es como una especie de autosugestión para sí mismo y para todos los que hay alrededor o lo cree realmente. Esto es un secreto que Hitler se llevó a su tumba y según los historiadores que consultes, unos dicen, este tío era tonto perdido, ¿no? Era un fanático y otros se hacía más fanático de lo que creía. Otra cosa es que realmente Hitler no conocía bien a la sociedad estadounidense, ¿no? Y además su propósito de conseguir una victoria sobre los aliados occidentales y pensar que los aliados occidentales van a obrar como en noviembre de 1918 y decir, bueno, porque nos ha metido una paliza, pues pactamos y ya está, ¿no? No tiene ningún sentido. Es decir, los mismos crímenes del Tercer Reich hacía que fuera imposible que los aliados occidentales negociaran bajo ninguna circunstancia. Por cuestiones operacionales puede parecer más sensato el plan, digamos, que ahora contaremos el plan. Y también Hitler dice, en Occidente no nos podemos permitir, es una de estas combinaciones que siempre Hitler hace de, en Occidente no nos podemos permitir porque en el frente del este sí, pero bueno, es aquella cosa de, bueno, hace la componente, hace la cuenta a la abuela y a ver cómo de tal, ¿no? En el frente del oeste no lo podemos permitir porque están más cerca los aliados occidentales que los rusos. En los rusos sí que podemos ceder terreno, pero claro, no son nuestros los territorios un poco. Y además, si lanzáramos una operación en el este, no tendría efecto porque las masas soviéticas no lo dejarían como en tablas, ¿no? Mientras que en Occidente, pues están un poco la judería internacional, querrá pactar o debilita. Es decir, es una de estas componendas que visto así con distancia, dices, hombre, si usted lo dice, ¿sabes? Bueno. Sí, bueno, al final todo entra también en la idea de la última apuesta, ¿no? De decir, bueno, por así decirlo, nos queda una carta, hablando como si yo fuese un alemán, nos queda una carta, nos queda la carta de concentrar todo lo que nos queda, lanzarlo en algún sitio y obtener pues algún tipo de victoria estratégica que fuerce pues o la salida o una pausa en el frente occidental para poder centrarnos en el oriental, pero que bueno, luego en parte tuvo razón, que esto no lo dijo Hitler, no sé si fue Rundstedt o Guderian, lo de mandar 30 divisiones al frente oriental no tendría ningún impacto, como así luego pasó en el lago Balatón, que mandaron también a lo mejor de las Waffen-SS la mayoría que había participado en las Ardenas y no tuvo ningún impacto, pero bueno, al final surge de esta idea de decir, nos queda una carta y vamos a ver cómo la agotamos, ¿no? Para no caer incondicionalmente.
Sí, a ver, los alemanes son los alemanes, ¿no? Es decir, tienen una doctrina, muchas veces incluso lo he dicho aquí, ¿no? Que una doctrina militar no es un traje que tú te puedas quitar y ponerte otro, sino que las academias militares inculcan en los cadetes y los estudiantes un tipo de esquemas, ¿no? Entonces los alemanes no se podían quitar la doctrina que tenían, que era, el enemigo está allí, ataquemos, ¿no? O sea, que esta doctrina, que explica muy bien Robert Chitino y explican otros, hay como un determinismo, por decirlo así, de conseguir una victoria decisiva, una victoria de aniquilación sobre el enemigo, ¿no? Los alemanes no son de defender, o bien cuando defienden es atacando, ¿no? Es decir, que casi prácticamente forzosamente su forma de hacer la guerra los conducía a lanzar este tipo de operaciones. Y por eso sorprende que profesionales cualificados, digamos, algunos, aceptaran la idea de Hitler como si fuera a un artículo de fe. Es decir, luego después de la guerra dijeron, no, yo le dije, bueno, ya estamos, ¿no? Con lo que dijo después de la guerra, ¿no? Rundstedt, no, yo le dije, no, esto es una chorrada. Bueno, Model no dijo nada porque Model se quita la vida, ¿no? Jodl dijo, no, Jodl es el autor del plan. Es que es el autor del plan. Y Jodl dijo, no, yo no. Jodl es el autor del plan, porque además no se lo da a Model, ni a Rundstedt, ni a los estados mayores de Rundstedt, o sea, a Westphal, al jefe de Estado Mayor del grupo, del Frente del Oeste, digamos, ni de Rundstedt, ni al del grupo de G2B, que es Model, que es el que va a dirigir el ataque. No se lo da a esa gente. A esa gente la llaman y le dicen, hay el plan. Ya está, este es el plan. Hombre, este es el plan. Y ya está. Y, cuidado, o sea, firman ustedes un documento conforme los fusilamos si hablan del plan con gente que no tienen que hablar. Ya que lo firman, ¿no? Me imagino, ¿no? Firman Westphal y Krebs. Directamente. O sea, jefe de Estado Mayor de Rundstedt y de Model. Y luego se lo dicen a Rundstedt y Model. Primero a los jefes de Estado Mayor. Sí, y sí. se lo dice Jodl. Entonces son gente que dices, estos señores, o sea, aceptaron como un artículo de fe el plan de Hitler, que sobre el mapa. Si no quieres perderte nada, únete a nuestro canal de Telegram, cuyo link encontrarás en la descripción.